Aunque ustedes no se lo crean o ni siquiera se lo imaginen, existe una estrecha relación entre la figura de Satanás, el diablo, el ángel caído y las civilizaciones extraterrestres. Le adelanto al tiro, es probable que Satanás haya venido no a entorpecer la obra de Dios, sino a ayudarnos a evolucionar y finalmente haya sido condenado por otros seres de su misma raza. Vamos punto por punto. ¿Cómo lo cita la Biblia? Atención con los parámetros e igualdades entre ambas figuras. Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 dice así: y fue arrojado el gran dragón, vayan anotando los sinónimos, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, o sea, vive con nosotros, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquellos ángeles que lo seguían. Pues bien, se habla de él, de serpiente, del dragón, ha sido citado en la Biblia, que encanta a Eva para que tiente con el fruto prohibido a Adán, y ahí son expulsados del paraíso. Mucha atención. ¿Qué relación hay entre esta figura draconiana, con forma de dragón, o de ofidio, de serpiente, con los sumerios que se referían de esa manera a sus dioses Anunnaki? Atención. They looked almost like insect-type people, or what they call reptilian features, in a sense, or a viper visage, as the Watchers were called in the Bible. In global cultures, we find constant references to these giant celestial beings coming to Earth and initiating or instructing humankind. Satan himself is considered to be a seraphim, which means winged serpents or fiery serpents. But yet the word seraphim contains the word ser, meaning serpent, and rephim, meaning giant. Y los comparativos, amigos míos, no se detienen. Mira. Porque estamos viendo las clásicas figuras luciferinas. Así es. Que ya entendemos que dentro de las distintas categorías de ángeles que existen, como querubines, arcángeles, él era un serafín, que viene de la serpiente, por su forma, por la textura de su piel, por los dragones que a veces citan los chinos, por los dioses mayas, también por los dioses araucanos. Incluso, amigos míos, queremos hacer el siguiente juego. Cuando comparamos una imagen de las estatuas antiguas sumerias, de los Anunnaki, de los grandes dioses creadores de la raza humana, aquellos que despertaron al simio y lo convirtieron en inteligente, ¿acaso no es lo mismo, por favor, señor director, la imagen del clásico demonio macho cabrío? Amigos míos, hoy día vamos a entender la perfecta, la genuina, la cercana relación entre Satanás, la serpiente que expulsó a Adán y Eva del paraíso, y la versión de los extraterrestres Anunnaki, que han sido llamados también como los grandes dragones o seres draconianos. Todo eso a la vuelta de esta breve pausa comercial. Amigos, estamos viendo la impactante relación, la estrecha vinculación que existe entre la figura bíblica de Satanás, que obvio no solo existe en la religión cristiana, sino en varias culturas, sino también con la relación de la posibilidad de que seres extraterrestres no hayan creado. Solo que esta vez, cuando lo entendemos desde este punto de vista, Satanás no sería el enemigo de las leyes de Dios, sino alguien que quiso evolucionar, mejorar, ser amigo de la raza humana, y por aquello fue castigado junto con nosotros. La Biblia lo cita así. Cuando leemos el Apocalipsis, en este capítulo 12, versículo 9, dice: y fue arrojado el gran dragón. Siempre me llama la atención cuando esta raza se la ha llamado como draconiana, por su forma reptiloide. La serpiente antigua, que se llama también diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, según la versión de ellos, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. De hecho, hasta 8 hablaba de que había que confiar más en el diablo que Dios, según las religiones, que él estaba más de nuestra parte cuando el otro solo castigaba y tentaba. En tanto, atención, porque cuando entendemos esto desde la parte de vista de los Anunnakis, que es como los sumerios le llamaban a los dioses creadores de la raza humana, que tomaron al simio, lo volvieron inteligente, muy similar, como Satanás le toma un fruto prohibido, lo come a Adán y Eva y se transforman en seres con capacidad reflexiva. Es lo mismo, así lo indica este documental. Mira. They looked almost like insect-type people, or what they call reptilian features, in a sense, or a viper
visage, as the Watchers were called in the Bible. In global cultures, we find constant references to these giant celestial beings coming to Earth and initiating or instructing humankind. Satan himself is considered to be a seraphim, which means winged serpents or fiery serpents. But yet the word seraphim contains the word ser, meaning serpent, and rephim, meaning giant. De hecho, amigos míos, cuando comenzamos a hacer comparaciones, a ver, hay que entender algo, insisto, Satanás, ya sea llamado Omara, por ejemplo, en la cultura de la India, existe en todas las religiones, incluso aquellas que son más antiguas que el propio cristianismo. La persa igual también. Exactamente, amigo mío. Están fijados los Dijins o los genios de las lámparas, que eran considerados huestes de Satanás o del demonio máximo que fue expulsado del Señor. Es el mal que tiene una figura. Es el mal que tiene una figura y que tiene varias representaciones. Y ese es el punto, Felipe. Porque cuando no era considerado una criatura mala, sino más bien un rebelde, que eso de todas maneras sea el Igual diablo, malo, igual. dentro de su raza. Pero ojo, ¿qué tal si los creadores de los seres humanos, tú andas haciendo el paralelo con Dios, nos quiere guachito, no inteligente, desnudo viviendo feliz en el paraíso, y de repente uno dice, yo a ellos, a diferencia de los otros animales, les daría la capacidad de reflexión, de cognición? Y va y les da un fruto prohibido y son los de los suyos que se enojan con él y dicen, bueno, los volviste inteligentes, ¿qué vamos a hacer? ¿Ese hombre no estaría perjudicando o no estaría ayudando? Ahí está la gran pregunta. Probablemente ayudando. Probablemente ayudando. Entonces quizás el diablo está más de parte nuestra, quizás con qué intención, que era del mismo Dios cuando comenzamos a hacer los paralelos. El caso No lo mires. es que los sumerios representaban a estos dioses con forma de insectos, serpiente, con piel de dragón le llamaban, de la siguiente manera. He aquí esa escultura sumeria clásica, entre varias, que tiene esta forma de lagarto, ¿cierto? Que es como ha sido descrito por tanto aquellos que defienden la hipótesis de que una raza de criaturas extraterrestres reptiloides se instalaron en la Tierra, castigados, abandonados por los suyos para hacernos más inteligentes y por desgracia hoy algunos de ellos nos controlan y otros nos tratan de ayudar. Calza un poco con el texto bíblico, con la idea de que son ángeles caídos, abandonados en la tierra, porque les gustó, yo qué sé, el sexo con las hembras terrestres, o derechamente porque quisieron ayudarnos o quisieron pasarse de la raya O porque les en gusta experimentos. pescar. Esta escultura, Por último. Esta escultura, maestro, para seguirte bien, representa a Satanás, ¿no? ¿Y tiene una cría en sus brazos? Tiene una cría en sus brazos, a ver, esa no estoy tan seguro, pero en otros sí. De hecho, tienen unos jarros que son las fuentes de la vida con que van creando y mejorando a los humanos. Ojo, lo que estamos viendo es una escultura sumeria. Ellos creen, ellos dicen en sus tablillas que eran criaturas, los seres humanos como animales. Vinieron los Anunnakis, los que vienen del cielo a la tierra, y que intervinieron estos seres y los convirtieron en inteligentes para ocuparlos como mano de obra. Luego, uno de ellos quiso mantenernos y dijo, dejémoslos que se desarrollen. Los otros dijeron, no, vámonos y como solemos hacer en todos los planetas, destruyamos esta creación que no es natural. Y ahí hubo un enfrascamiento entre ellos y dijeron, ok, ustedes se van a quedar con esta creación y queden viviendo con ellos, ustedes se hacen cargo, nosotros nos vamos a nuestro planeta. Así como lo cuentan los sumerios. Pero eso, y ellos pero serían... suena muy a fantasía, digamos. ¿Cuál es el fundamento para creer que esto existió? El único fundamento, hay una serie de dudas. Por ejemplo, Darwin, que es ya no creer que Dios creó todo, que es el creacionismo, sino en la evolución, está lo que se llama, seguramente lo han escuchado, el eslabón perdido. Sí. De cómo saltó un animal a nosotros, no se ha pillado. ¿Cuál es la chispa que le dio el raciocinio? Por ejemplo, está también en Prometeo, que es el de los fuegos los dioses, en la mitología griega, un tipo le robó a los dioses, obviamente, el fuego de inteligencia y se lo entregó a los humanos. Pero también hay una serie de misterios. Los cromosomas dobles pegados que tenemos, nadie sabe por qué nos volvimos inteligentes de golpe. Manipulación genética. No hay una prueba científica, pero sí hay bastantes dudas que parecen confirmar esto. Tenemos el comparativo, vimos la estatua sumeria, tenemos una clásica estatua del macho cabrío. Satanás, en sus clásicos mudras, ¿cierto? Donde no es un símbolo ni si parecido de los Boy Scouts. Es como un saludo. Claro, son parte, digamos, de los lenguajes de mano que se utilizaban en la antigüedad para saludarse entre sí y que algunos poderes fácticos aún lo siguen utilizando. Finalmente, amigos míos, tenemos ahora una comparación entre ambas que tiene que ver con las dos figuras. La sumeria
y obviamente la de el chivo, el macho cabrío, Satanás, compadre. Atención, volvamos a la Biblia, volvamos al texto de origen que fue el que lo colocó en el mapa de la historia a este ser, a este ángel luciferino caído. La Biblia dice así, amigos míos. ¿De dónde estamos citando esto? De San Lucas 10:18. La caída de Satanás a la tierra según la Biblia. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, ¿ok? Vale decir, se transportaba de alguna forma, de ahí que se le llama que donde habita, vive Dios, ya entiéndase, Asgard, ¿cierto? Para los celtas, o el Olimpo para los griegos, o el cielo para nosotros, tiene que ver con el cielo. Sí. Qué loco. Generalmente porque podríamos decir, Dios vive dentro de nosotros, Dios vive en el centro de la tierra. No, Dios vive en el cielo. Parece que había una relación directa de algo que baja constantemente, así como el mismísimo diablo expulsado también cayó de ahí. Ojo. Existen unos libros tan antiguos como la Biblia que debieran compenetrarse, complementar al Génesis, que son los capítulos de la creación y el diluvio, en donde está el libro de Enoc, que era el padre de Noé. Y él tenía conversaciones con estas criaturas, libros prohibidos por la iglesia, en donde él habla del diablo mismo, con nombre y apellido, y de cómo él siguió ayudándonos en nuestra evolución, enseñándonos magia, agricultura, astronomía, como tantas otras razas antiguas dicen que lo hicieron los dioses con ellos mismos. Video, señor director. You could think of it as basically witchcraft. The casting of spells, creating magic, and using roots to create potions. The Book of Enoch lists very specifically the subjects that are taught to humans by the Watchers, by these angels who begin to share their wisdom with them. The Book of Enoch describes Mount Hermon as the place where Shemyaza taught humans about magic and medicine. Other powerful angels passed on knowledge of metallurgy, weapons, astrology, science, and even warfare. Shemyaza o Shemyaza, como dicen algunos, es mencionado por Enoch. Dice que hubo una revuelta en el cielo, entre los hombres se mezclaron con los ángeles que fueron expulsados del mismo. Había claramente una relación de respeto, eran criaturas superiores los ángeles, pero no había una batalla con ellos, había una relación de maestro-discípulo. Y venían, y como habitualmente, por ejemplo, hablaban con Enoch y lo invitaban a pasear, digamos, y él el que describe el planeta Tierra desde afuera y que lo hace con una precisión impresionante. Estamos hablando de un tiempo, el padre de Noé, y él describe que cuando dice que los ángeles lo sacan de la tierra, dice, jamás hubiera pensado que así, parece un plato de agua con harina. Bueno, es imposible que a estar viviendo a ras de tierra pudieras tener esa certera imagen de cómo se ve el planeta Tierra de afuera, con las nubes, ¿cierto? Y quién más marque todo. Pues bien, él decía que estos ángeles, si bien expulsados, tenían una relación de conductora de conocimiento hacia el hombre. Eran como brujos, le enseñaban magia, pero entendamos que para el hombre primitivo la magia podría ser la ciencia de hoy día. O sea, mostrarle un teléfono y que alguien hable con otra persona y tal, eso es magia. Claro, y le enseñaban astronomía, le enseñaban agricultura, o sea, eran más buena onda con los humanos. Se mezclaban con las mujeres, pero sin embargo se podía decir que eran más de nuestro lado que enemigos, por una parte. Pues bien, estamos viendo, hay fotos obviamente de este ángel caído, como ha sido representado por distintos artistas. Todavía siendo un ángel, conserva sus alas y tiene cierto apego por las mujeres, ciertos placeres terrenales, pero en ese traspaso de información, él de alguna manera nos ayudó. ¿Esa es su gran debilidad, la carne, las mujeres? Sí, de hecho, la Biblia alcanza a tener un pedacito de parte, no del libro de Enoc, pero que dice que los ángeles se vieron tentados por la belleza de las mujeres y tuvieron hijos con ella y nacieron gigantes, como Goliat, por ejemplo. Y lo menciona como los Nephilim, exactamente, ¿cachai? Pues bien, atención amigos míos, porque existe también una gráfica que quiero rescatar de los libros perdidos de Enoc o no autorizados por la Biblia, donde hace referencia a este demonio, que es el diablo en persona finalmente. Atención. Libro de Enoc, en el capítulo 6, versículo 3 al 6, esto es un libro que le faltan muchos pedazos y que en su compendio total debe ser como un librito de 40 páginas, una cosa cortito así. Igual. Sí, temo que no queráis, está hablando el diablo a sus seguidores, a sus ángeles que cayeron con él. Ojo lo que dice.
temo que no queráis que tal acción, vale decir, expulsión del cielo por querer ser como humano y compartir su conocimiento, llegue a ejecutarse y sea yo solo quien pague por tamaño pecado. ¿Qué es lo que dice ahí? Que el diablo y aquellos que lo seguían, él al haber cometido, no sé si un error, pero al ser castigado por darnos nosotros conocimiento y por convivir con nosotros, les dijo, déjenme que yo nomás pague, yo me inmolo por todos ustedes, a ver si ustedes los perdonan, los de las razas de Dios y las otras huestes celestiales, yo me voy a quedar acá con el hombre haciendo lo que me llama mi vocación. Pero se inmola, pero de alguna manera es un diablo no maldito, es de alguna manera él pone el pecho a la bala. Ahí se muestra como valiente. Exacto, como valiente, y a aquellos que creían en él le dicen, no, ustedes pidan perdón y yo cargo con toda la culpa, ni más ni menos. Ahora, yo les decía que la figura de Satanás, muy parecida, descrita como un dragón, como una serpiente, que es lo que significa Lucifer, etcétera, etcétera, existe en otras culturas. Vamos a la siguiente, señor, que esto es la cultura maya, Kukulcán, que también sería una representación de Satanás. Ojo. In the Book of Enoch, we learn of the Watchers, who are described as having visages of vipers, or the face of a serpent, and delivering this powerful knowledge to humankind. So it's possible that what we're seeing in all of these instances is the same figure or representative of the same tribe of angels, the satanic beings or these serpentine-like angel beings. Are the stories of Satan and Kukulkan really based on the same being, as many ancient astronaut theorists believe? And if so, might this same character also be found in the myths and legends of other ancient cultures? Y aquí viene lo loco, porque el dios para los mayas, uno de los tantos gobernantes que era Kukulcán, tenía dos características. Era mitad hombre y mitad serpiente, una vez más. O sea, entendemos que los mayas de cristianismo no entendían nada, que llegó Colón y su gente, y que tenía la mitad de su cuerpo como serpiente además, y que venía del cielo. O sea, la cantidad de similitudes son abismantes. A ver, podríamos estar toda la noche acá. Lo que pasa es que los dragones dicen que su cultura la generaron los dragones, que es, sino una serpiente voladora, que vino del cielo a enseñarle al hombre todo lo que sabe. La escritura, por ejemplo. En las religiones araucanas decían que Tren, Trénica, Caibilú, dos serpientes, la del mar, la tierra y el cielo, crearon al hombre y todas las cosas y se enfrascaron en una batalla. Es la misma historia. Y todas son referencias a serpientes, probablemente por su parecido. Entonces, aquí es como cuando uno dice, ¿tengo pruebas científicas, Mariela? No, pero se escucha todo esto en distintas partes del mundo. Antes que existiera la civilización o la historia, que todos cuenten lo mismo, parece por lo menos haber una relación interesante. Y atención, que esto no queda acá. Porque es bien sabido que el propio Hitler era un místico que buscaba llegar a Agartha, al centro de la Tierra, donde los seres superiores que realmente rigen este planeta viven ahí, según su misticismo, como Miguel Serrano también en cada uno de sus escritos lo colocó. Dice él que durante la Segunda Guerra Mundial él se veía inspirado por el único ser al cual él le temía y que sus ayudantes lo iban a rescatar en ataques de pánico con pleno sudor en el rostro, que le llamaba Lam. Una criatura que cuando él la describía y que venía a inspirarle, decía cosas y que se materializaba en su cuarto, dice que se parecía a eso. Mentira. En más de una ocasión él lo describió con una piel parecida al de la serpiente, con una gran cabeza y que él sabía y lo entendía todo. Un verdadero maestro antroposófico que finalmente le contó todo lo que iba a suceder en el futuro y que él lo iba a convertir en el líder mundial. Ahora, como cuenta el otro lado de la leyenda, si es que esto es verdad o no, es que Hitler se volvió tan loco que finalmente esas entidades terminaron abandonándolo y emigraron hacia otras tierras. Toda esa información respecto a Hitler y otras más para intentar probar si es que Satanás es un extraterrestre y que quizás Satanás no es tan malo y los extraterrestres simplemente experimentaban con nosotros y hasta algún punto hasta nos ayudaron. A la vuelta de esta breve pausa comercial. Amigos míos, y nos quedamos con la imagen de este desgraciado, este bicho que se le aparece. Imagínate que le da miedo a Hitler, po, bueno. Imagínate cómo será. De hecho, hasta Miguel Serrano lo escribía, decía que Lam, esta criatura que vamos a volver a ver, que se comunicaba con Hitler y que obviamente lo hizo prosperar durante la Segunda Guerra Mundial hasta que lo abandonó. Ahí está, así lo describía, es terrible. Fíjense que él le decía que el hombre del futuro, y gracias a Hitler, tenía que tener dos características para eso mejorar la raza: ser muy inteligente
ser físicamente superior y ser cruel, particularmente cruel para no tener errores emocionales a la hora de tomar decisiones. Bastante bravo el huevón, o sea, es casi el diablo en persona hablando a través de este ser descrito por un hombre moderno en los años 40 como era el propio Hitler. Maestro, mire la cámara un poquito. Bueno, lo sacaron justo ya. Bueno, Adolf Hitler, ¿qué decía de esto? Me he entrevistado, atención, ¿cómo se hace referencia a él? Con el anticristo, weón, el diablo. Se llama Lam, es cruel, mira, sagaz, y me ha dado miedo. Me ha dicho que los dioses quieren guerra, que es para lo que fueron programados, según los propios Anunnakis, según los propios sumerios, tras describir lo belicoso que eran estos creadores de la raza humana. ¿Estas visitas eran a través de sus sueños? No, dice que se materializaba en su cuarto. Claro. O sea, lo veía, interactuaba con él, le hablaba telepáticamente. Era el demonio mismo. ¿Será real? Es que eso es lo que tratamos de probar, que es la misma cosa. ¿Será real o será una excusa para llegar a guerra, a tener guerra? Pero mira, esto ya estamos en plena guerra. Créeme que él, sintiéndose el amo del mundo, no tenía que inventar nada. O sea, él paraundeó y lo que él pedía se hacía. A él le pasaba esto, él tenía ataques de pánico. Hay que decir que es un hombre completamente desquiciado, pero sin embargo, no tengo por qué dudar. Acuérdate que la otra vez vimos que Hitler quería hacer platillos voladores. Sí. O sea, cuando uno empieza a sumar todas las partes, dice, bueno, estamos frente a un nivel de casualidad. Las piezas de un gigante rompecabezas tienen que ver con el mismo tema, o derechamente aceptemos los hechos como son. Y es que la raza humana probablemente fue intervenido y creada, impulsada por seres extraterrestres, que algunos nos dieron una inteligencia más allá de lo que sus propios congéneres querían aceptar. Algunos se quedaron con nosotros, algunos nos quieren dominar, y cuando hacemos la comparación entre Lam y un clásico gris, la verdad es que calza mucho más de lo que algunos están dispuestos a aceptar. Acabamos de escuchar las palabras del propio Adolf Hitler. Ahí está descrita esa criatura que se asemeja mucho a los dioses antiguos. Y a los extraterrestres también. Y los consejos que les da son prácticamente los mismos, de carácter serpentino, malicioso, que le dio como consejo a Eva para Adán. Y así ha sido en las distintas culturas donde estas serpientes inteligentes que van en nuestra ayuda, pero quién sabe con qué intenciones, existen en todas y cada una de las razas primigenias del planeta Tierra. Pero como decimos acá, ahí está la evidencia o algunas pruebas juntadas en esta línea, pero ustedes siguen.